Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Soluciones hoy conversando sobre el optimismo. Ustedes no se imaginan lo que nos estamos riendo entre los cortes porque es un tema bastante interesante y que nos toca a cada uno de nosotros a diario. Cuéntenos, ¿qué nos impulsa generalmente a ser optimistas? Erika. El impulso, bueno, tiene que ver con esto de las características innatas, pero también el ambiente te ayuda a ser optimistas. Te refuerza esto de ver la posibilidad donde parece que no hay posibilidad. Ok, hablamos de las creencias, de la cultura, de la sociedad, sí, pero también de las experiencias, ¿no?, que vamos teniendo a lo largo de la vida. ¿Cómo impacta todo esto? Bueno, sin duda yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia de la cual hemos salido bien airosos, en triunfo, pues con aprendizaje. Y esas experiencias repetidamente te ayudan a ser más optimista. Se va reforzando esto de mirar la posibilidad de ser creadores de lo que está alrededor. Okay. Y sin duda somos creadores de lo que está alrededor. Así es, de la manera como tú percibas las cosas, ¿no? Influye todo allí, digamos, un conjunto de cosas, la manera como te criaron, lo que viste en tu casa, cómo reaccionaban tus padres, los comentarios que hacían tus padres ante determinadas cosas. Sobre todo, estábamos bromeando con esto de los refranes, pero es que es súper importante. A veces uno está afligido y llega de repente la abuelita o la tía y te dice, hija, no te preocupes, al mal tiempo buena cara. Todo pasa por algo y bueno, sigue adelante. Entonces, ¿cuán importante es todo esto para lo que va a determinar nuestra manera de ver las cosas en un futuro, en la adultez? Sí. Fíjate que tú nombraste un término que, una emoción o una sensación que es la aflicción. Sin luz no hay, sin sombra no hay luz. Claro. Si nosotros le podemos poner una característica al optimismo es esta cosa de radiante, ¿no? Hay un cliché incluso de poner la carita feliz, pero es más que eso, porque yo no quisiera deteriorar ni poner en pequeño las otras emociones que acompañan, incluso que disparan cuando uno elige ser optimista, porque se trata también de elección. Así es. Bien sea porque el niño va tomando el criterio, bien sea porque el adolescente va eligiendo la manera, pero indudablemente el peso ambiental, las condiciones económicas, las condiciones culturales, las condiciones sociales, las condiciones del vivir, afectan tremendamente la manera, la calidad de la vista que tiene sobre la posibilidad y sobre la preocupación o el apoderarse del futuro. Entonces, la aflicción es como la cuna perfecta para decir, ¿qué hago con esto? ¿Hacia dónde lo llevo? Si aprendo de esto, y cómo esto de la aflicción, la tristeza, la pérdida, es un espacio quizás que me permita dar estos saltos a cómo quiero ver esto que me pasa. Es decir, una emoción puede estar atada a la otra y la idea es que tú lo tengas como recursos, pero que también sepas sostener eso. Entonces, insisto, hay procesos a lo mejor, historias, eventos que están asociados en general a adversidad, a situaciones difíciles donde tú, depende de la cara que pongas y no es una cara, como te digo, no es la carita feliz, es la cara del alma, la que de alguna manera hace, te sientes el llamado de cómo voy yo a reaccionar frente a un evento. Insisto, en este momento la fuerza del ambiente, en este momento no, yo creo que siempre, pero especialmente en nuestro ambiente social, en cómo estemos imbuidos en una dinámica particular, esto va a afectar nuestra calidad de mirada desde el punto de vista de ver el futuro. Fíjate que tú hablabas de algo que me parece súper interesante, porque decías como que la manera que tienen las personas de poner quizás la cara, pero no sentirla. No sentir la expresión. Y hablamos entonces de lo que es el optimismo aparente y el optimismo objetivo. ¿Cuáles serían las principales diferencias a grandes rasgos entre uno y el otro? Bueno, a grandes rasgos tú eres capaz de percibir cuando alguien es falsamente optimista. Todos somos capaces de sentirlo. Y falsamente optimista quiero decir a que no tiene criterio de realidad y se está confundiendo de pronto con un estado de fantasía, ¿no? Como con... Que dice que no hay problema, que no hay dolor, que no pasa nada. Exactamente. El optimismo también parte por reconocer, como dice Ilse, el dolor, el pesar, la pérdida, para que esto genere la posibilidad de ser más congruente con lo que estás sintiendo y de cara a eso sí funcionar como una persona optimista. Reconocer además las propias capacidades, y ahí es donde entra el optimismo objetivo, ¿no? Hasta dónde somos capaces de llegar, porque pasó lo que pasó, saber diferenciar quizás entre lo bueno y lo malo. Sí. Fíjate que nosotros nacemos en este país
Y en este momento puntual, por alguna razón, tenemos la longitud y la latitud. ¡Pum! Y resulta que las cosas que suceden alrededor nos permiten comprobar cómo es nuestra altitud ante las cosas que suceden. O sea, cómo estamos mirando lo que sucede, cuál es nuestra actitud ante los eventos, incluso con una latitud y una longitud ya establecida. Eso va a ser la diferencia entre un optimismo real y un optimismo fantasioso. Ok. Es entonces quizás, en resumen, todo esto del optimismo sencillamente una actitud positiva hacia la vida, ¿se pudiera resumir así? Sí, yo creo que es importante distinguir, siempre pensando un poco en la didáctica del espacio cuando tú nos invitas, ¿no? ¿Cómo distinguir que estoy siendo optimista? Eso. Yo creo que es crítico que veamos 3 o 4 cosas. Uno, esta perspectiva del futuro. Es decir, cómo yo aprecio el futuro. Distópico, errático, negativo, o veo la luz allí en esta dimensión del tiempo. Lo otro es justo la temporalidad. Generalmente un optimista usa los términos de, bueno, en este momento, es decir, se ubica en el presente, le da temporalidad a lo que le pasa. Un pesimista probablemente hable de nunca, siempre, jamás, y pone esto como generalizado. A mí en la vida siempre me va mal, listo. Entonces cuando habla así, le pone una fuerza al tiempo como si fuese infinito. En el caso del optimista, hace un ejercicio de lo que a mí me sucede en este momento, lo reconoce en el contexto del hoy, y eso le permite incluso tener como límites claros de cara a eso. La otra es la perspectiva de, por ejemplo, un pesimista puede vencerse muy rápido, ¿no? Es decir, recae muy rápido. Ojo, yo estoy haciendo una especie como didáctica muy general porque eso tiene otras implicaciones, pero hay una característica fundamental del optimista que es perseverante. Es decir, lo puedo hacer, es empeñoso, ¿no? Y también hay un tema como de humor, ¿listo? Que le busca como el lado, como en nuestro país, que le buscamos siempre como este lado, esta cualidad jocosa, etcétera. Que si rayamos en el extremo del pesimista hilarante, un poco fantasioso, bueno, es aquel que no reconoce el criterio de realidad, sino que está en las nubes del tema, pues no está ubicado, vamos a decirlo de esa manera. ¿Es fácil identificar a un pesimista? Claro. Pero sí. Mucho más fácil que identificar al optimista, quizás. Bueno, uno dice, ¿tú sabes por qué? Porque dice que las emociones se contagian, ¿no? Claro. Entonces tú te empiezas a hablar que la vida no vale nada, que siempre nos pasa lo mismo, el cuerpo se empieza a aflojar y ahí se te contagia. Sí. También el optimismo pasa. Entonces, a veces uno lo que tiene que cuidar es la etiqueta de poner, ay, no, es que este es tremendo optimista o este es pesimista. Depende del momento. O sea, el pesimismo no lo podemos poner como una etiqueta frente a la persona, porque probablemente esta persona está pasando por un proceso de dolor, de pérdida. Y lo que hay es que entender. Yo creo que el optimista es capaz de ver eso, entender al otro en esa circunstancia y no, yo diría que evitemos la etiqueta. Más bien entremos en contacto con ese otro, lo que le pasa, y desde el optimismo, bueno, vemos que cómo lo podemos ayudar, de qué manera él se puede hacer cargo de eso, lo que le pasa, etcétera, ¿no?